Bienvenidos estudiantes de Historia de la Medicina, primer semestre, Universidad Javeriana, para repasarles la segunda parte, la última parte del capítulo capítulo quinto del libro. Recuerden que durante este tiempo deben estar leyendo los capítulos 4, 5 y 6. Medicina alejandrina, medicina galénica y medicina renacentista. Después de la Semana Santa les haré de alguna evaluación lectura de estos tres capítulos, capítulo cuarto, capítulo quinto y capítulo sexto. Entonces deben estar leyendo esos capítulos. Hoy repasaremos la segunda mitad del capítulo 5, la segunda mitad de la medicina galénica. La medicina galénica fue la medicina del Imperio Romano, de los cristianos y de la Edad Media, de los judíos durante la Edad Media y de los árabes durante la Edad Media. Entonces ocupó un periodo larguísimo de la medicina, 1500 años. La medicina judía durante la Edad Media. Los árabes no perjudicaron, digamos, en principio, ni a los cristianos ni a los judíos, les permitieron vivir en su órbita cultural. Y recordemos que los árabes, al conquistar el Mediterráneo, transmitieron la medicina griega al occidente. Entonces los judíos podían ejercer la medicina sin ningún problema en las ciudades árabes, sobre todo las ciudades de Andalucía, que era el centro de la cultura árabe durante la Edad Media, la ciudad de Córdoba especialmente. En este ambiente surge el más importante médico de la medicina judía, Maimónides. Se dice que nació en Córdoba, se pelean el lugar de nacimiento, pero ciertamente nació en España, en Andalucía, entre los años 1135 y 1204. Ejerció la medicina durante este tiempo, fue un médico muy reconocido, fue médico de Saladino, el sultán de Egipto, y viajó por todo el Mediterráneo. Maimónides es importante, yo diría que por tres cosas. La primera es porque la medicina de Maimónides es una medicina muy moral, muy filosófica. Todavía hoy Maimónides es una autoridad para los judíos que estudian estos temas. El segundo punto es que Maimónides aconsejó en toda su medicina lo que hoy llamamos cocina mediterránea, dieta mediterránea. Él siempre aconsejó la dieta con comida de mar, sin mucha carne, con muchos vegetales, con vino rojo, con aceite de oliva. Esos son las columnas de lo que hoy llamamos estilo de nutrición mediterránea, que es muy importante en mantener la salud. En este sentido, Maimónides fue claro. Uno debe no solo tratar al enfermo, sino tratar al hombre enfermo antes de la enfermedad, durante la enfermedad y después de la enfermedad. Maimónides indiscutiblemente fue el primer médico que tuvo claro que el ejercicio de la medicina va dirigido a la prevención de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad y la rehabilitación del enfermo. Este sentido temporal de los cuidados de Maimónides es importante. Y por último, Maimónides indiscutiblemente siempre trató al paciente individualmente. Es un médico orientado al tratamiento individual del paciente. Por eso es una figura tan importante en la medicina judía y de hecho en el pensamiento médico judío y filosófico judío de todos los tiempos. Maimónides usaba frecuentemente su acrónimo, su seudónimo, que es Rambam. Pero es la figura más importante de la medicina judía medieval, y yo diría que de todos los tiempos. Vamos a hablar entonces de la medicina cristiana, de la órbita cristiana. La Edad Media son aproximadamente 1000 años, que van desde el año 476, en que cae el último emperador romano de Occidente, y el año 1492, en que se descubre América. Esos 1000 años son la Edad Media. La Edad Media la podemos dividir en dos mitades. 500 años hasta el año 1100, 500 años, y 500 años del año 1000 al 1492, 500 años en la segunda mitad. En la primera mitad la medicina es monástica,
se ejerce, se guarda, se estudia en los monasterios. Por eso se llama monástica. En la segunda mitad de la Edad Media, la medicina es escolástica. Ustedes conocen esos términos de la filosofía, de su bachillerato. Escolástica significa que se enseña en las escuelas, no en los monasterios. Entonces la primera mitad es monástica, la segunda mitad es escolástica. Revisemos rápidamente algunas figuras de la medicina monástica. Quiero insistir en dos. Un hombre que está al borde entre la edad antigua y la edad media es San Agustín. Y es una persona muy importante para la psicología. Los psicoanalistas, los psicólogos estudian las confesiones de San Agustín, donde él narra su vida. No es una confesión de pecados, ese no es el sentido del título. El sentido es confesar su fe en Dios. Y San Agustín hace una comparación que puede parecer un poquito fuera de nuestra cultura en este momento, fuera de nuestra manera de ver las cosas, pero que es muy importante. San Agustín compara, fíjense, la enfermedad al pecado. Y dice algo muy importante. Así como del pecado no puede salir el hombre solo, porque necesita a Cristo, que es el médico de las almas, así también el enfermo no puede salir de su enfermedad solo, porque necesita al médico y el médico del cuerpo. Entonces, la enfermedad es una experiencia humana siempre compartida. Uno no la vive solo. Cuando uno se pone en presencia de un médico, el médico entra en una relación con el paciente y lo ayuda a salir de su enfermedad. Y esto es algo muy importante, aunque parezca secundario. Fíjense que ya no se puede confiar, esto es muy, muy profundo, en la naturaleza por sí sola. Nadie se cura solo, aún con la ayuda de la naturaleza, piensa San Agustín. Uno siempre necesita otra persona. La naturaleza de San Agustín es una naturaleza caída, es una naturaleza pecaminosa, llamémoslo así, muy distinta a la naturaleza de Galeno, que era una fuerza benéfica que curaba al hombre. Entonces las ideas de San Agustín son ideas muy importantes en filosofía. No pensamos que San Agustín es médico, y no era médico, pero es muy importante en la psicología. La segunda persona importante de esta primera etapa monástica es el fundador de los monasterios europeos, que es San Benito de Nursia. En todos los monasterios europeos se guardaron libros, se educaron jóvenes, se preservó la cultura antigua. Cuando Europa estaba en manos de los bárbaros, en manos de bandas violentas de hombres, los únicos territorios de paz eran los monasterios. Y ahí se enseñaban muchas cosas y se enseñaba medicina. En todos los monasterios siempre había un sitio para los enfermos. Y había monjes que se ocupaban de cultivar en los jardines de los monasterios plantas medicinales. Entonces es muy importante la medicina monástica en ese sentido. Hago una aclaración. El Imperio Romano, como dijimos antes, no tenía hospitales. Los primeros hospitales fueron creación del cristianismo. En Asia, San Basilio Magno, y en Europa, alrededor de los monasterios. Por eso, muy frecuentemente los hospitales en la Edad Media se llamaron Hôtel Dieu. Hotel, casa de Dios. Y ahí se reservaba, se recibía a los enfermos. La segunda mitad de la Edad Media es la medicina escolástica, que se enseña en las escuelas. Y la primera escuela de medicina formal es la escuela de Salerno, en Italia, al sur de Nápoles. Yo creo que era una universidad. Mucha gente no la sube a la categoría de universidad, a Salerno. Pero la escuela de medicina de Salerno es ciertamente la primera escuela de medicina. Luego las universidades de Montpellier, Bolonia, Oxford, Cambridge, París, tuvieron facultades de medicina. Pero la primera escuela de medicina formalmente fue la escuela de Salerno. Y ahí se enseñó medicina. ¿Cómo acaban estos 500 años de la Segunda Edad Media? ¿Cómo acaba la Edad Media? Indiscutiblemente acaba con una epidemia. La epidemia que llamamos peste negra.
la peste bubónica por Yersinia pestis. Esta epidemia fue mundial. Atacó al occidente, atacó al oriente, mató a una tercera parte de Europa. Fue catastrófica para Europa. Acabó con la Edad Media. Y las respuestas que los hombres, en estos días es importante esto, la respuesta que los hombres tuvieron a esa epidemia la estamos repitiendo hoy frente a otras epidemias, por ejemplo la del coronavirus. Mucha gente se ha aislado en la carretera al mar, en las fincas. Eso hicieron los europeos. De ahí nace el Decamerón de Boccaccio, de unos jóvenes que se fueron a las montañas, a los montes de Florencia, y allá contaron cuentos. Y ahí comienza el Decamerón de Boccaccio. El miedo social, la persecución de minorías, el maltrato de los pacientes, la obsesión con la muerte, la pérdida de fe en las autoridades. Esto es muy importante para la medicina. Después de la peste negra, en 1348, 1349, la gente acabó no creyendo en nada. No creyendo ni en las universidades, no creyendo en la iglesia, no creyendo en los médicos. Los médicos tampoco se portaron muy bien en esa epidemia. No creyendo en nada. Y realmente esa pérdida de autoridad, esa pérdida de fe, en las autoridades medievales, la iglesia, las universidades, la medicina, esa pérdida de fe dio lugar luego al Renacimiento. La Edad Media acaba de una manera catastrófica con la muerte negra, con la peste bubónica, que mata a una tercera parte de Europa aproximadamente entre los años 1348 y 1349. Una imagen, los cadáveres se enterraban como lasaña, dicen los cronistas, en Italia. Fue un gran impacto social desde la epidemia. Y nos sirve para pensar en estos días, y basados en la historia, cuál es la influencia negativa y positiva de las epidemias en la historia. Siempre hemos tenido grandes epidemias, y las epidemias han acabado con algunas civilizaciones. Acabó, por ejemplo, la muerte negra con la civilización medieval. Entonces aquí empieza a perder fuerza la medicina galénica, la medicina de las universidades, la medicina de la iglesia también creía en Galeno, la medicina de los médicos. Empieza a perder fuerza la medicina galénica y acabamos el capítulo 5. No terminará la medicina galénica hasta que se descubra la circulación de la sangre en 1628 y se empieza a experimentar otras estructuras, fíjense esta palabra, del cuerpo humano. Y ahí vamos a comenzar en el Renacimiento, en el capítulo 6, la próxima vez, en la fábrica, en la estructura del cuerpo humano. Me despido, muchachos, de ustedes hasta una próxima ocasión. Recuerden, por favor, durante estos días, leer los capítulos 4, 5 y 6. Medicina alejandrina, medicina galénica, medicina renacentista, que veremos después de Semana Santa. Y después de eso haremos una evaluación de la lectura de estos 3 capítulos. Hasta pronto y muchas gracias por su atención.